Lo que estaríamos tratando hoy sería una continuación un poco acerca de lo que hablábamos en la clase pasada, ¿verdad? Es acerca de cómo utilizar esa expresión polinomial por partes, que sería bastante útil a la hora de poder implementar el método de elementos finitos, ¿de acuerdo? Eso era lo que habíamos planteado, hablado de forma un poquito general. Establecimos también un poco la cuestión de la ecuación gobernante, ¿no? Si mal no recuerdo, teníamos esa cuestión de la ecuación gobernante, la definimos, y a partir de ahí vamos a pasar, o pasamos, ¿no? Estábamos platicando de que pasábamos de la ecuación o del cálculo diferencial al álgebra lineal, ¿sí? Donde obviamente al pasar de cálculo diferencial a álgebra lineal, pues esto lo que nos permite es poder facilitar a, permite facilitar al software que se encarga de la simulación de estos sistemas físicos la obtención de sus soluciones, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a abarcar un poco cómo esas ecuaciones diferenciales son vistas desde un punto de vista de álgebra lineal. Bien, en general el proceso que queremos plantear es cómo obtener las ecuaciones algebraicas que se integran al solucionador de los software de simulación. ¿Cómo llegamos a esas ecuaciones? Primero que nada vamos a hablar un poco acerca de lo que es la, la integral ponderada, ¿verdad? Integral ponderada. Hablemos un poco de qué es la integral ponderada. Es una estrategia que nos va a ayudar a partir un poco el problema que está representado mediante un modelo lineal basado en una ecuación diferencial, y que para que el software o un equipo de cómputo pueda resolver esa ecuación diferencial aplicando el método numérico que ya sabemos, que es el método de elementos finitos, entonces lo vamos a hacer a través de algo que llamamos integral ponderada. Entonces va a ser el tema que vamos a abarcar en esta parte. ¿Sale? Recuerden, el objetivo final es poder llegar a las ecuaciones algebraicas que van a alimentar el método de elementos finitos. ¿Sale? ¿Sí? Les repito, entonces es para poder obtener las ecuaciones algebraicas. Bien, vamos a recordar, ¿alguien me puede decir cuál era la ecuación gobernante a la cual llegamos en nuestro problema planteado de una barra unidimensional, una barra conductora de calor unidimensional? ¿Quién me dice el modelo? El modelo matemático o la ecuación gobernante, como quieran decirle. ¿Nadie? ¿No se acuerdan? No era ¿Cuánto? el de T cuadrada por la temperatura sobre T Este, X cuadrada. bueno, t cuadrada no es. Recuerda que no es término cuadrático, es una segunda derivada. ¿Sí? Entonces es el coeficiente de conductividad térmica multiplicado por la segunda derivada. ¿Sí? No es t cuadrada, Ah, es segunda derivada ¿de quién? De la de función de temperatura. temperatura. Y eso está en función de la longitud de la barra, es en este caso a lo largo del eje X. Y luego a eso se le sumaba un término fuente, que es Q, y eso se igualaba a cero. Sí, era Q. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra ecuación gobernante, recuerden. Esa fue la que obtuvimos después de hacer un análisis físico.
y es nuestra ecuación gobernante. ¿Y cuáles eran las condiciones iniciales? Pues las condiciones iniciales era que ese dominio para nuestro problema iba de 0 hasta L, ¿sí? A todo lo largo de la barra. Esas eran nuestras condiciones iniciales o lo que llamamos valores de frontera. ¿De acuerdo? Ese era nuestro problema inicial, el cual vamos a convertir en un conjunto de ecuaciones algebraicas. Necesitamos obtener un sistema de ecuaciones algebraicas que sea más fácil de resolver por parte del solucionador del software ANSYS. Puede ser ANSYS o puede ser SolidWorks, ¿sí? Claro, esto no lo hacemos nosotros todo el tiempo cada vez que vamos a simular. Solo les estoy explicando lo que realmente hay detrás del proceso de simulación de este tipo de software. ¿De acuerdo? Entonces, también habíamos De planteado, acuerdo. también habíamos planteado, no sé si recuerdan, que se tiene una forma específica de la temperatura, de la solución de esa ecuación, ¿no? Esa forma específica era la forma que íbamos a suponer para la temperatura, ¿sí? Es decir, eh, cuando nosotros dividíamos la barra, ¿sí? La dividíamos en partes o en elementos. Entonces, cuando dividíamos la barra en 3 partes, en 3 elementos, entonces lo que resultaba eran ¿cuántos nodos? 4. 4 nodos, ¿verdad? Que iban de T0, T1, T2 hasta T3. ¿Sí? Entonces teníamos 4 elementos, lo que significaba que nosotros teníamos, vamos a poner un colorcito, lo que significaba que nosotros teníamos esta temperatura en función de X, puesto que este es el eje X y este sería el eje de las temperaturas. Entonces suponíamos una forma polinomial, una expresión polinomial por partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos tratando o estábamos eh, analizando nuestra barra de manera discretizada, es decir, la dividíamos en elementos, ¿no? Si la dividimos en 3 elementos nos resultan 4 nodos y bueno, pueden ser que la dividan así, en 3 elementos, en 4 o muchos más elementos, ¿no? Entre más elementos tengamos, mayor será la precisión de las variaciones de temperatura que nosotros obtengamos, las respuestas que nosotros obtengamos, ¿sí? Entonces, obviamente, en la solución de esta ecuación diferencial no es una temperatura así, sino que habíamos platicado que es una forma un poco más curveada, ¿no? No es una forma tan quebrada como esta, que son líneas rectas que unen cada uno de los nodos, ¿sale? Entonces, esto solo es una aproximación polinomial por partes para la temperatura. Hay que recordar que si derivamos 2 veces una recta, o la función de una recta, que obviamente son lo que hay, son lo que hemos establecido entre cada nodo, el resultado pues va a ser 0. Si derivamos una vez una recta, pues tenemos una constante, pero al derivar una constante nos da 0. Eso obviamente no satisface a nuestra ecuación diferencial, ¿de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Si nosotros introducimos esta función dentro de la ecuación diferencial, al derivar esa función t, la tenemos que derivar 2 veces y como es una recta, entonces la derivada de una recta pues es una constante
y luego al derivar otra vez, pues se hace cero. Lo cual, pues no satisface a nuestra ecuación diferencial, porque aquí este término sería cero más q, y eso no es igual a cero, obviamente. ¿Sí lo ven? Entonces al hacerse cero, queda un término q que se hace cero. Entonces eso no puede ser porque obviamente tenemos una fuente de calor. ¿Sí? Entonces esta solución no satisface directamente o adecuadamente esta ecuación diferencial. ¿Eso queda claro? Pregunto. ¿Queda claro? ¿Sí me están escuchando? Yo sí. Ok, pues contesten, digan algo. Ok, entonces, ¿eso qué significa? Significa que tendremos que ajustar esa solución para que pueda satisfacer a la ecuación diferencial. O sea, esto lo tenemos que ajustar de alguna manera o ajustar de alguna manera la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, esta situación, pues, entre cada nodo ocurre eso, ¿no? Que la segunda derivada se hace cero. Pero es peor en los nodos porque hay cambios abruptos, ¿sí? Son puntos, son esquinas. Y obviamente la derivada en puntos donde hay cambios abruptos, pues es una derivada que no se puede definir con precisión, ¿sí? La derivada en un punto de este tipo, en una esquina, pues realmente no existe, no se puede calcular. Entonces la derivada tiene que ser un poco antes de ese nodo o un poco después de ese nodo eh, para que pueda tener un valor, ¿no? Entonces, si entre los nodos no es posible satisfacer la ecuación, pues imagínense en los mismos nodos, en los propios nodos, tampoco existe esa derivada. Si comprenden esa parte, yo creo que se acuerdan un poco de los conceptos que vieron en ecuaciones, digo, no en ecuaciones diferenciales, sería en cálculo diferencial, donde aprendieron ustedes a derivar funciones y se daban cuenta cuando derivaban funciones que no eran continuas, había problemas para encontrar la derivada. Y cuando derivaban funciones que tenían cambios abruptos como este, pues también encontraban que no era posible encontrar fácilmente una derivada. En ese punto había que establecer algunas condiciones. ¿De acuerdo? Ahora es cuestión de hacer un poquito de memoria. Entonces, por todo eso, eh, tendríamos que buscar una manera de hacer que esa forma satisfaga la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Porque así como está, no lo hace. Y si llega a hacer, será de una manera muy superficial. ¿Ok? Pudiera llegar a satisfacerla haciendo las adecuaciones, pero muy superficial. Entonces, hay que hacer adecuaciones. La propuesta entonces, para poder superar esa dificultad y que se ha logrado descifrar, es ir desde esta forma diferencial que tenemos aquí a algo que llamamos, que es el tema que vamos a tratar hoy, algo que llamamos y que dijimos que era una qué, ¿cómo era el título del tema de hoy? ¿Quién me dice? Ándale, así es, a una forma ponderada. Muchas gracias.
una forma ponderada. ¿Qué cosa es lo que vamos a ponderar? Una integral. ¿Ok? Entonces ese fue el truco que se estableció para poder hacer que esa forma quebrada de la temperatura pudiera satisfacer la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, lo que se hizo entonces fue mejor cambiar esa ecuación diferencial, cambiarla a una expresión que tenía forma de una integral ponderada, ¿de acuerdo? Entonces, cómo tomamos esa ecuación diferencial y la hacemos una integral ponderada? Pues simplemente tomamos la ecuación diferencial y la multiplicamos por una función ponderada, la cual es una función arbitraria que se integra a lo largo del dominio del problema de frontera, es decir, de 0 a L, y que obviamente el resultado de integrar esa forma integral ponderada, pues debe ser 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra ecuación gobernante pues es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces la solución exacta debe de satisfacer esa operación para cualquier función arbitraria. ¿De acuerdo? La solución que se supone para la temperatura pues no va a satisfacer el modelo con cualquier función arbitraria. ¿Ok? Sino esa función arbitraria debe tener una forma particular. Y obviamente esa forma particular pues debe ser una forma similar a la solución que queremos obtener. Es decir, si lo que queremos obtener es una t que tiene una forma polinomial ponderada, entonces debemos de asumir también una función de ponderación w, vamos a llamarle w, que tenga también esa misma forma, ¿no? Entonces, si establecemos esta función ponderada, igual va a tener la misma cantidad de nodos, ¿sí? Y esa sería nuestra función de ponderación, ¿de acuerdo? Con la cual vamos a multiplicar la ecuación diferencial original, ¿de acuerdo? Entonces este viene siendo W. Entonces, en sí, todo esto es o significa que debemos suponer una forma para la función W que se parezca a la forma asumida para la temperatura. Entonces, W y se parece a la forma asumida para la temperatura. ¿Ok? ¿Sí? En la forma se refiere a la estructuración de la función polinomial, que es una función polinomial por partes. Entonces, Tx es una función polinomial por partes y la función de ponderación también es una función polinomial por partes. Entonces, ya que establecimos una función de ponderación, lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar a nuestra ecuación gobernante por esa función de ponderación y luego integrarla a lo largo de todo ese dominio, a lo largo de los límites que hemos establecido, es decir, de 0 hasta L. ¿De acuerdo? Entonces la integración va a estar igualada a 0 y va a ser una integración con respecto de x, con respecto de la longitud. Lo que se obtenga de eso, lo que se obtenga de integrar esa integral ponderada, pues van a ser nuestros sistemas de ecuaciones algebraicas de temperaturas nodales. Entonces, nuevamente, algo importante para que quede claro es que la solución
de elementos finitos dada no satisface exactamente la ecuación diferencial. De hecho, la satisface muy deficientemente y no satisfará la forma integral ponderada para una forma particular de la función W. ¿Ok? Entonces, en resumen, se tiene la forma integral o bien la forma débil. ¿Por qué débil? Porque de todos modos, al hacer eso, pues se modifica y no necesariamente se soluciona de forma exacta, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos discretizando y al discretizar se pierden ciertos valores. Pero entre más puntos o nodos nosotros establezcamos a la hora de dividir una barra o nuestro problema físico, pues obviamente mayor precisión vamos a tener. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no cualquier W va a satisfacer o va a hacer que podamos satisfacer nuestra ecuación diferencial. Tiene que tener la misma forma que tiene la temperatura. Y esa forma es una forma que hemos supuesto también, ¿de acuerdo? Estamos suponiendo que al dividir en pedazos esa barra, cada, cada división corresponde a un nodo, es decir, corresponde a una temperatura que queremos calcular o que queremos saber. Entre más divisiones hagamos a la barra, pues más nodos vamos a tener y por tanto más puntos de temperatura que vamos a conocer. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces asimismo, esa función de ponderación que tenemos aquí, se asignan pesos, ¿de acuerdo? Entonces, esos pesos asignados, pues obviamente, este, pues van a ser igual, los vamos a nombrar como nombramos a las temperaturas. Aquí sería, por ejemplo, W0, aquí sería W1, W2 y aquí sería W3, ¿sí? Son los pesos, eso es lo que llamamos pesos, ¿de acuerdo? Aquí estaría obviamente T0, T1, T2 y T3, ¿de acuerdo? Entonces colocamos esas dos funciones en la integral ponderada por partes para obtener el número de ecuaciones algebraicas que se necesita para determinar las temperaturas nodales. ¿Ok? Ahora, ¿con qué forma tiene entonces ya finalmente esa integral ponderada? Recuerden, se trata de multiplicar la función de ponderación por la ecuación diferencial y luego eso lo integramos con respecto a x y lo igualamos a cero. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, lo que vamos a hacer es multiplicar por la función de ponderación, ¿de acuerdo? ¿A quién vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar a nuestra ecuación diferencial. Me equivoqué, es segunda derivada de la temperatura. Con respecto de x cuadrado más la fuente. Entonces multiplicamos la ecuación diferencial por W. ¿De acuerdo? Entonces, luego integramos eso con respecto de x y eso debe ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, esto que acabamos de obtener aquí es nuestra integral ponderada. ¿Sale? ¿Cómo ven?
Hasta ahí queda bastante bien entendible lo que debemos hacer para obtener la integral ponderada. Entonces, más adelante vamos a analizar un poco más a fondo el proceso de la integral ponderada por partes, eh, que bueno, nos va a permitir obtener algunas perspectivas interesantes que podemos trasladar a la cuestión del método de elementos finitos, ¿no? Entonces, esto al final nos va a llevar a eso, poder trasladar esta forma de procesar nuestro problema que va a facilitar su implementación hacia el método de elementos finitos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma, como les comentaba hace un momento, nos lleva a obtener una forma débil de nuestro modelo, ¿verdad? Es una forma débil porque no es un modelo que exprese con exactitud eh, el comportamiento de nuestro sistema, ¿no? Que en este caso es la variación de temperatura a lo largo de la longitud de una barra. ¿De acuerdo? Entonces, este, podemos expandir esta integral ponderada resolviéndola, este, y ver cada una de esas expresiones, cada uno de los términos que se obtienen, a partir de los cuales, pues vamos a obtener las ecuaciones algebraicas. ¿De acuerdo? Entonces es necesario resolver esta integral. Entonces, ¿qué les parece si les doy unos 10 minutos, ¿vale? Para que resuelvan la integral. Recuerden, la resuelven a mano, ahí en una hoja blanca o algo, y la suben a la plataforma, ¿sale? Ahorita voy a abrir en Classroom, voy a abrir la actividad para que puedan subir su ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de integración para que hagan un repaso de lo que vieron en cálculo integral, por si ya se les oxidó un poquito la cuestión del cálculo integral. Con esto lo puedan practicar ahorita y ver cómo esto nos va a facilitar la obtención de un sistema de ecuaciones algebraicas para implementar el método de elementos finitos. ¿De acuerdo? Entonces, 10 minutos les doy y traten de resolver esta integral. ¿Sale? Sí, como pista para hacer la integral, hagan la multiplicación de la función W por los dos términos que tiene la ecuación diferencial y luego hagan la integración por término. Está sencillo, nada, es cuestión de utilizar algunas definiciones de integración para obtener la solución. Si alguien termina antes de los 10 minutos, me dice, lo checamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder resolver esta integral? Pues lo más lógico sería, primero que nada, hacer la multiplicación de esa función W por la ecuación diferencial que está al interior. En este caso sería W multiplicado por K por la segunda derivada de la temperatura con respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría W por K por
por la derivada de la temperatura con respecto de x cuadrado. Esto con respecto a x. Más, ¿qué sigue? W por Q, ¿verdad? Entonces quedaría la integral de W por Q con respecto a x. Todo esto debe ser igual a 0. Y recordemos que tenemos que integrar. A lo largo de nuestro dominio, que sería desde 0 hasta L. ¿De acuerdo? Desde 0 hasta L. Entonces, la segunda integral, pues esa puede quedar así indicada, ¿verdad? Por esa no hay tanto problema. La que sí podemos hacer un poquito más es con la primera integral. ¿De acuerdo? Bien, entonces, algo que pueden hacer para poder resolver este primer término es utilizar la integración por partes. ¿Recuerdan cómo es la definición de la integración por partes? Vamos a copiar este. ¿Quién me dice? Si ustedes recuerdan la integral por partes, la definición de integración por partes es cuando tenemos una integral de este tipo, es decir, cuando tenemos la integral de u por db, esto era igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Vale? Esa es la integración por partes. Entonces, si nosotros decimos que para este primer término vamos a resolver esta parte, este se va a quedar así, puesto que ya no hay mucho que hacerle a esta integral. Pero a esta sí, esta la podemos integrar por partes. ¿Y qué pasaría entonces si decimos que u sea w y decimos que db sea la segunda derivada de la temperatura con respecto a x cuadrada con respecto a x por dx? ¿Ok? Entonces lo que hacemos es obtener du y lo que hacemos es obtener b. ¿Ok? A ver, eso sí lo pueden obtener. A ver, díganme cómo quedaría la derivada de u. Si u es w, ¿cuál sería la derivada de u? Bueno, no les interesa, ¿verdad? Entonces, si u es w, pues la derivada de u pues viene siendo la derivada de w. Eso sí, con respecto a x. Y si db es la segunda derivada de la temperatura, pues obviamente al integrar db,
Entonces nos queda b, y de este lado, como tenemos dos derivadas, pues simplemente al integrar queda solamente una derivada. Quedaría derivada de t con respecto de x. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a sustituir en nuestra definición para la integración por partes. Y entonces la K en sí quedó afuera, ¿verdad? Queda fuera de la integral. Y solamente considero las funciones que están dentro de la integral utilizando la integración por partes. ¿Ok? Establecimos que W iba a ser U y toda esta parte de aquí iba a ser dB. Y la K la saqué fuera de la integral. Entonces, esto significaría, voy a repetir la integral para que no se pierdan, la integral de 0 a L de K, bueno, no de K porque esa ya la saqué fuera de la integral de 0 a L de W por la segunda derivada de la temperatura con respecto a x cuadrada con respecto a x. Esto que es igual. Recuerden que W para mí es U y este otro término es dB. Quiere decir que tiene esta forma, por lo tanto su solución es U por B, pero en este caso U es W y B es la derivada de la temperatura con respecto de X. Obviamente esto es una integral definida, entonces es una integral, es una solución que se tiene que evaluar desde 0 hasta L. Luego sigue menos la integral de b, en este caso b es la derivada de t con respecto a x, por du. Y du para nosotros es derivada de w con respecto de x. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, con esta solución de la integral de este primer término, pues simplemente lo sustituimos en nuestra integral ponderada y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, recuerden que K salió de la integral, entonces K está multiplicando a estos dos términos. Entonces, por lo tanto, quedaría K que multiplica W por la derivada de T con respecto de X, evaluado de 0 a L, menos, en este caso, vamos a regresar a la K dentro de esta integral para que esté junto con el término derivada de t con respecto a x multiplicado por la derivada de la función de ponderación con respecto a x. Eso se integra con respecto a x. ¿Ok? Ok, profe. Y el término faltante, que ese no le hicimos nada, porque no se le puede hacer más nada, w por q con respecto a x, esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esta expresión se convierte en esta expresión al integrar por partes el primer término. ¿De acuerdo? En el segundo término no podemos integrar. Igual aquí este término integral que quedó aquí, pues obviamente no se puede hacer más ahí. Y recuerden los intervalos, aquí se me olvidó, es de 0 a L. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión es lo que llamamos una expresión en su forma débil, ¿de acuerdo? Forma débil, weak form. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer esto, Sí, profesor. vean lo interesante, al hacer esta integración,
al hacer esta integral ponderada, resulta que nos queda una ecuación, obviamente una ecuación que tiene integrales, pero, vean la magia, ya no tenemos segundas derivadas. ¿Sí lo ven? Se, se, se redujo el orden de la ecuación ponderada, de nuestra ecuación original, de la ecuación gobernante. En vez de ser una ecuación de segundo orden, al convertirla a una integral ponderada, logramos reducir el orden de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Si ustedes ven en todo esto, no tenemos ninguna segunda derivada. ¿Cómo ven? Entonces, esa es la parte interesante. Que al resolver o al convertir la ecuación diferencial en una integral ponderada y resolver esa integral ponderada, pues nos resulta, de hecho, por eso es importante que ustedes pudieran integrar esa función, esa integral ponderada, para que vieran cómo desaparecen las segundas derivadas. En toda la expresión no hay segundas derivadas, solo hay una derivada. Y es posible satisfacerla con la función supuesta para la temperatura T de X. ¿Por qué? Porque pues la derivada de una línea recta pues es una constante, ¿no? Entonces ya no se hace cero como en la ecuación original, que aquí si derivamos dos veces nuestra función polinomial por partes de temperatura, pues llegó un momento en que todo esto se hacía cero y no satisfacía correctamente a nuestra ecuación. En cambio aquí, aquí aparece solo una derivada de la temperatura, aquí también aparece solo una derivada, entonces nuestra función polinomial por partes va a satisfacer bastante bien esta expresión, esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces es lo interesante. Pasar de la ecuación diferencial a una integral ponderada, resolver esa integral ponderada y resulta que ahora tenemos una expresión con una reducción de orden, la cual sí se puede satisfacer con la función de temperatura supuesta, ¿no? Que era una temperatura por partes, como la que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, esta no satisface adecuadamente a esta, pero esta función de temperatura sí satisface adecuadamente a la forma débil. Obviamente es una forma débil, su precisión obviamente se reduce también, pero ya no tenemos ese problema para encontrar una solución numérica que podamos implementar en nuestros sistemas de simulación. ¿De acuerdo? Ven esa parte interesante que nos permite ahora sí poder implementar este tipo de solución o esta ecuación diferencial a través de sistemas que pueden ser programados, ¿no? A través de los software, que básicamente es lo que hay detrás de todo su procesamiento, de todo su poder de simulación. Muy bien. ¿Ninguna? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, repito, entonces al integrarse ocurre que de una ecuación diferencial, imagínense, de segundo orden, se llega a una de primer orden para la temperatura. Como ya se sabe, la segunda derivada no se comporta muy bien, ya que esta se hace cero y no está definida en los nodos, que es lo peor. Por el contrario, la primera derivada está definida y es discontinua en los nodos, lo cual no es un problema tan grave, el hecho de que sea discontinua en los nodos, es decir, hay cambios abruptos ahí en esas esquinas. ¿Sí? Entonces al hacer la integración pues no pasa nada, simplemente en ese punto este, pues ya sabemos que hay un valor acumulado, ¿no? Recuerden que la integral es como un área bajo la curva. Si recuerdan sus clases de cálculo, a la hora de definir las integrales o a la hora de hacer aplicaciones de las integrales, ustedes podían ver cómo en realidad una integral es un área. En realidad es un cálculo de áreas
que se van sumando una tras otras de manera infinitesimal hasta lograr una solución continua de esa integral. Entonces, todo lo anterior significa que es posible usar la forma nodal de la temperatura, la cual no era posible en la ecuación diferencial original, ya que la forma obtenida al integrar por partes, que es esta, posee menos restricciones para la forma de temperatura. Al tener solo una derivada, ya no tenemos que derivar una segunda vez, lo cual nos llevaba a cero. Y al ser solo una derivada, no importa que tengamos por ahí discontinuidades en los nodos, ya que esto pues, se puede solventar muy fácilmente considerando que la integral es un área bajo la curva. ¿De acuerdo? Por ese motivo esta forma es llamada una forma débil, ya que esta forma obtenida al integrar por partes posee menos restricciones. ¿Sí? Al tener menos restricciones, por eso se le llama forma débil, porque ya permite eh, de forma, por decirlo así, forzada, introducir una función de temperatura discontinua o por partes. Y por esas restricciones reducidas, pues ya podemos aplicar perfectamente esa solución supuesta. Entonces la ecuación original diferencial que teníamos es la forma fuerte, esta que está aquí, bueno, no aquí, sino esta era la forma fuerte. Y al aplicar la integral ponderada y resolverla, llegamos a la forma débil. Entonces la clave fue que pudimos reducirle el orden a nuestra ecuación diferencial, porque aquí es una ecuación diferencial de segundo orden y aquí nos queda una expresión que solamente tiene términos de primer orden. ¿De acuerdo? Entonces resulta bastante interesante el hecho de haber aplicado este tipo de estrategia para poder implementar una expresión que pudiera ser satisfecha por una función de temperatura polinomial por partes. ¿De acuerdo? Una función de temperatura de este tipo. Interesante, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Entonces, ahora sí, yo creo que pueden, al menos sí pueden copiar la solución y subirla a la plataforma, aunque no la hayan hecho ustedes, pero ahora sí les puede quedar claro para que la próxima vez que preguntemos cómo integrar esa expresión, ustedes logren hacerla, ¿verdad? A lo mejor ahorita no pudieron, pero ahorita mínimo pueden copiarla y subirla a la plataforma. ¿Vale? Les doy 15 minutos. Sí, me gustan los lápices puntillos, ¿no? Ya así se ve un poco mejor nuestra expresión.